Bienvenidas y bienvenidos al TP número 22. En esta clase vamos a ver los casos clínicos correspondientes a patología endocrina. El caso número 1 corresponde a un paciente de 35 años que tiene antecedente de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. Hace 16 años que tiene el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Consulta por presentar dolores óseos difusos y al examen físico además se observan estas lesiones que vemos en la imagen que son úlceras en las extremidades. Considerando entonces que el paciente consulta por estos dolores óseos y las úlceras, pero que a su vez presenta una enfermedad de base que es la insuficiencia renal crónica de larga data, se decide hacer un laboratorio y RX de mano para evaluar los dolores articulares. En cuanto al laboratorio, lo que vemos que resulta relevante es un aumento en la hormona paratiroidea, un aumento en el calcio, un aumento de la creatinina y del potasio. La creatinina y el potasio, el aumento de estos dos valores podría explicarse tranquilamente por la insuficiencia renal crónica que tiene el paciente de larga data y en tratamiento con hemodiálisis. Lo que nos queda por desarrollar es a qué se debe el aumento de la hormona paratiroidea y del calcio. En la RX de manos vemos lo que se conoce como osteitis fibrosa quística. La osteitis fibrosa quística se manifiesta clínicamente como lesiones quísticas óseas, pero también como deformidades esqueléticas y dolores óseos. Eso es el motivo por el cual muchas veces son erróneamente diagnosticados como manifestaciones de una enfermedad reumática. Si recuerdan las presentaciones clínicas de varias enfermedades reumáticas, justamente esas deformidades en las manos, en los miembros superiores, en las extremidades y los dolores forman parte de la clínica más característica. Entonces, muchas veces el diagnóstico puede ser erróneo pensando en una enfermedad reumática. La osteitis fibrosa quística radiológicamente se caracteriza por tres cosas: por desmineralización o erosión ósea de la cortical, por fracturas patológicas o por lesiones quísticas. En este caso, en esta imagen, vemos lo que sería la erosión. La erosión esa externa se define también como resorción subperióstica. En esta patología, si bien se puede localizar en cualquier parte del esqueleto esta erosión cortical, donde mejor se visualiza es, como se ve acá en esta imagen, en lo que sería el borde radial de las falanges medias. Y es ahí donde hay esa pérdida del contorno que vemos señalado con las flechas y se ve esa especie de desflecamiento. Bueno, y por el otro lado tenemos las otras lesiones que aparecen en la RX de las manos, que son los llamados tumores pardos. Los tumores pardos, como ven acá, son lesiones líticas que pueden ser uni o multiloculadas. En este caso, las que señalan la flecha parecen ser justamente multiloculadas. Tienen bordes bien definidos y tienen escasa formación ósea, por eso los vemos así. Macroscópicamente se vuelve a inferir lo mismo, que los bordes son bien delimitados, y acá aparece la explicación de por qué se les llama tumores pardos, que tiene que ver con su coloración, que como podrán inferir tiene que ver con la cantidad de hemorragia, de hemosiderina que hay en este tumor. Histológicamente son tumores que tienen una gran actividad osteoclástica, que es lo que ven señalado con la flecha negra, y por el otro lado con la flecha amarilla ven la presencia de hemosiderina, que como decíamos recién es lo que da el nombre de tumor pardo. Histológicamente hay que tener en cuenta que esta entidad de tumores pardos no son consideradas una neoplasia verdadera. Sí son tumores asociados a esta patología que vamos a definir más adelante, pero no son considerados neoplasias verdaderas. Histológicamente las características van a ser justamente el aumento del número de osteoblastos y de osteoclastos. El tejido óseo trabecular se va a encontrar más engrosado y va a estar rodeado de un tejido fibroso, de células gigantes, de células inflamatorias y de los depósitos de hemosiderina que le dan este nombre. Como se darán cuenta, las características histológicas de los tumores pardos son muy similares a las de los tumores de células gigantes.
por lo cual el diagnóstico diferencial se basa justamente en la sospecha clínica, en la presentación clínica y en el laboratorio, en los datos bioquímicos. La última manifestación clínica que teníamos en este paciente son las úlceras cutáneas, que estaban descritas a nivel de las extremidades, como las vemos en esta imagen. Y a nivel histológico lo que podemos ver es que los vasos de pequeño calibre de las extremidades tienen el depósito de estos cristales que se ven acá. Ustedes pueden ver las capas, las células endoteliales y las capas de estos normales del vaso. En el interior vemos glóbulos rojos y material plasmático. Y interpuesto entre estos justamente este material un poco amorfo que está señalado con la flecha amarilla, que es justamente cristales de hidroxiapatita. En esta patología, el depósito de estos cristales es una manifestación infrecuente, pero que se puede dar cuando se da a nivel de los vasos de pequeño calibre, las extremidades pueden producir úlceras justamente por oclusión de estos vasos y alteración en lo que sería la oxigenación y nutrición del tejido circundante, que termina en una úlcera. Pero también pueden darse estos depósitos en partes blandas, en otros órganos, o puede ser también en otros vasos, como por ejemplo en las arterias coronarias. En ese caso, la consecuencia en lugar de una úlcera cutánea sería justamente un evento isquémico cardíaco por oclusión de las arterias coronarias. Bueno, entonces hacemos un resumen de los datos de este paciente para ver cuál es la sospecha clínica o el diagnóstico presuntivo. Es un paciente de 35 años con antecedente de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. Tiene un aumento de la paratormona, hay hipercalcemia, hay hiperfosfatemia, hay lesiones óseas, que había osteitis fibrosa quística y también había presencia de tumores pardos en las manos. Y a su vez teníamos úlceras en las extremidades que histológicamente mostraban la presencia de depósitos de cristales de hidroxiapatita en los vasos. El diagnóstico entonces del paciente es hiperparatiroidismo secundario. La causa más frecuente del hiperparatiroidismo secundario es la hiperplasia de todas las glándulas paratiroides. Y a su vez la patología que con mayor frecuencia provoca la aparición de dichos cambios de la hiperplasia en las glándulas es la hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica. Hay otras causas que con menor frecuencia pueden producir también hipocalcemia crónica con estimulación prolongada de la paratormona, como pueden ser, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina D o la osteomalacia. En el caso de nuestro paciente, el hiperparatiroidismo sería secundario a la insuficiencia renal crónica, es lo que también se conoce como osteodistrofia renal y afecta a la mayoría de los pacientes que están en tratamiento con hemodiálisis. El caso que vimos justamente es una situación así, es un paciente con un diagnóstico de insuficiencia renal de larga data en tratamiento con hemodiálisis. La hiperplasia de las glándulas paratiroideas con la hipersecreción justamente de paratormona es secundaria a esa hipocalcemia crónica y esa hipocalcemia se da por la deficiencia de la forma activa de la vitamina D, por la incapacidad de los riñones, por la insuficiencia renal crónica de base, de producir la 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que hidroxila la 25-hidroxicolecalciferol. Por otro lado, el hiperparatiroidismo secundario se desarrolla como consecuencia de la retención de fósforo a medida que la insuficiencia renal crónica va progresando. El fósforo va a actuar directamente sobre las glándulas paratiroides, aumentando la secreción de paratormona porque incrementa su ARN mensajero y estimula el crecimiento glandular por aumento de la expresión del factor de crecimiento alfa. La hiperfosfatemia además disminuye lo que sería la producción del calcitriol, que obviamente es regulador de la función de las glándulas paratiroides, y probablemente también aumente los niveles del factor de crecimiento fibroblástico 23, que es un potente inhibidor de la alfa-1 hidroxilasa. Entonces, es importante tener en cuenta que en el caso del hiperparatiroidismo secundario a una insuficiencia renal, hay muchos factores que explican justamente
la hipocalcemia prolongada y en consecuencia el aumento de la paratormona. En este cuadro tienen por ahí más detallado cuáles serían los mecanismos fisiopatogénicos que explican justamente todas las alteraciones del metabolismo mineral en la insuficiencia renal crónica. En esta tabla vemos las características bioquímicas, es decir, los marcadores que nos sirven para diferenciar en los casos de hiperparatiroidismo el origen, es decir, si es un hiperparatiroidismo primario o secundario fundamentalmente. Obviamente la paratormona está elevada en todos los casos y lo que nos sirve para diferenciar el origen, más allá de la clínica, que en este caso nosotros contábamos con el dato de que el paciente tiene una insuficiencia renal crónica de base, es justamente el valor sérico del calcio y del fósforo. En el caso del hiperparatiroidismo primario, el calcio va a estar elevado, va a haber una hipercalcemia y el fósforo disminuido, mientras que en el secundario hay una hipocalcemia con un fósforo aumentado. Esa explicación de la hipocalcemia y de la hiperfosfatemia en el hiperparatiroidismo secundario es lo que vimos recién. La fisiopatogenia de la insuficiencia renal crónica que produce esa hipocalcemia por déficit de la vitamina D. Vimos los mecanismos más en detalle y eso es lo que genera la estimulación, esa hipocalcemia, es la estimulación prolongada o crónica de las glándulas paratiroideas que terminan produciendo la hiperplasia de las glándulas paratiroideas y por eso el aumento sérico de la paratormona. Ahora, si recuerdan los datos del laboratorio del paciente que estamos analizando, el paciente presentaba, el fósforo estaba dentro de los parámetros normales, no estaba aumentado y en realidad él tenía una hipercalcemia. Entonces, como que no cuadraría estrictamente con este hiperparatiroidismo secundario que se describe en esta tabla. ¿Por qué? Porque el efecto excesivo sobre el tejido óseo a largo plazo termina produciendo una hipercalcemia con hipofosfatemia. Esos datos, cuando ya tenemos un paciente con una enfermedad de base que produjo la hiperplasia de las glándulas paratiroideas, entonces se produjo el hiperparatiroidismo secundario, pero el calcio empieza a incrementarse, a tener hipercalcemia, y el fósforo disminuye en nuestro paciente de un fósforo aumentado inicial que suponemos que tenía, ahora estaba en valores normales, es decir que podemos presumir que viene en descenso su fósforo y el calcio en aumento, o sea, se supone que en algún momento estuvo con hipocalcemia, pero ahora lo que vemos en su laboratorio es una hipercalcemia. Esto, justamente por el exceso de estímulo sobre el tejido óseo, es un indicador de lo que se conoce o se llama hiperparatiroidismo terciario, que debe ser considerado justamente como una parte final, como un estadio final o evolución final del mismo trastorno, o sea, del hiperparatiroidismo secundario. Entonces, en este paciente, la insuficiencia renal crónica ya en tratamiento con hemodiálisis presenta una clínica muy característica de hiperparatiroidismo secundario, pero a nivel de características bioquímicas podemos ver que ya está en un estadio avanzado, acercándose a lo que sería un hiperparatiroidismo terciario. ¿Por qué? Porque ya hay hipercalcemia y el fósforo en sus valores estaban normales, pero probablemente si lo dejamos a libre evolución de la enfermedad va a ir disminuyendo. Los datos de este paciente son datos reales, de un caso real, entonces justamente tiene que ver con estos estadios intermedios y es para también considerar que no siempre todo es tan estricto, o sea que no siempre en un paciente que tan claramente tiene un hiperparatiroidismo secundario, los valores van a estar estrictamente en lo que encontramos en la bibliografía. La presencia de la hipercalcemia, además, es un indicador muy importante para realizar una resección quirúrgica de las glándulas paratiroideas. Cuando hay un paciente, como el que estamos viendo, en el cual ya el hiperparatiroidismo secundario avanzó tanto que hay hipercalcemia, se indica un tratamiento quirúrgico. Hay que hacer una resección de las glándulas, ya no se puede hacer un tratamiento médico. Bueno, entonces, recapitulando los datos del paciente, este paciente tiene una insuficiencia renal crónica de base en tratamiento con hemodiálisis que justamente produjo un hiperparatiroidismo secundario.
En el caso de su presentación clínica, tenía manifestaciones articulares, tenía dolores óseos y también úlceras cutáneas. Ambos fenómenos se explican por justamente el hiperparatiroidismo secundario. Tenía fenómenos de calcifilaxia, que lo vimos en los vasos, y eso es lo que explica la aparición de las úlceras cutáneas por isquemia. Y lo que resultó llamativo en este paciente es que su hiperparatiroidismo secundario había ya progresado y las glándulas ya tenían un funcionamiento autónomo, y cuando se daba este fenómeno, cuando las glándulas eran autónomas, ya se refleja en una actividad sobre el tejido óseo tan grande que aparece hipercalcemia, que como dijimos no es un dato característico del hiperparatiroidismo secundario, sino de lo que llamamos ya hiperparatiroidismo terciario, que es un estadio final, una evolución final del hiperparatiroidismo secundario, cuando las glándulas ya actúan de manera autónoma. Entonces, en esos casos, cuando ya hay autonomía de las glándulas y tenemos esta entidad que conocemos como hiperparatiroidismo terciario, la indicación terapéutica es hacer una resección quirúrgica de las glándulas. En esta imagen vemos justamente la extéresis de una de las glándulas, de la paratiroides inferior izquierda, que se ve congestiva, está hiperémica, propio del acto quirúrgico, y con el aumento del volumen justamente correspondiente por la hiperplasia de la glándula. Lo que es importante tener en cuenta es que en el hiperparatiroidismo secundario el aumento del tamaño de las glándulas no es simétrico, sino que hay una asimetría en el crecimiento de cada glándula. Histológicamente, lo que se observa en el hiperparatiroidismo secundario son glándulas paratiroideas con hiperplasia, es decir, con aumento en el número de células, fundamentalmente de células principales. Hay también hiperplasia de las células claras en algunas ocasiones, pero por lo general lo más frecuente es que sea de las células principales. Y por el otro lado, dentro de los patrones de distribución de esta hiperplasia, lo más frecuente es que sea un patrón difuso. Puede ser también nodular, pero por lo general es difuso. Y sí es importante recalcar que la hiperplasia es asimétrica, es decir, que el número de células aumentadas no va a ser el mismo en las 4 glándulas paratiroideas. El caso número 2 es el de una mujer de 35 años con obesidad troncal que consulta por presentar debilidad muscular, y en el examen físico se constata piel fina, piel muy delgada, con presencia de estrías cutáneas como se observa en la imagen abdominal de la derecha, y además durante el examen físico se registra un valor de presión arterial elevado y mediante glucotest con tiras reactivas se obtiene un valor de glucemia también elevado, por lo cual se constata que la paciente está con hiperglucemia. En el caso de la paciente, el diagnóstico presuntivo es un diagnóstico con mucha fuerza porque la presentación clínica es muy florida en el examen físico y también a raíz del dato del glucotest tenemos muchísimos datos que son muy característicos de lo que conocemos como síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un grupo muy complejo de síntomas, que todos esos síntomas son derivados, son funcionales de un exceso de cortisol. En el caso de nuestra paciente, de estos síntomas que están enumerados acá, tenía varios, pero lo importante es recordar que justamente es un grupo muy amplio y la presentación clínica puede ser muy variable. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta a todos porque no todos los pacientes se van a presentar de la misma manera frente a un síndrome de Cushing, y también considerar que estamos frente a un síndrome de Cushing. Estamos hablando de síntomas. Nos falta todavía llegar al diagnóstico etiológico de por qué tiene una presentación de este tipo o por qué está cursando un síndrome de Cushing. Para establecer el diagnóstico del síndrome de Cushing, lo que hay que conseguir es detectar justamente el hipercortisolismo, que como dijimos es la base que explica todos los síntomas que pueden aparecer en este síndrome. Es decir, que el diagnóstico va a ser bioquímico, y para ello existen distintas formas. Se puede medir el cortisol libre urinario en orina de 24 horas, el cortisol nocturno en saliva o hacer el test de supresión con dosis bajas de dexametasona. Para confirmar el diagnóstico son necesarias 2 pruebas positivas.
El paso siguiente, luego del diagnóstico de hipercortisolismo, es decir, de las pruebas bioquímicas, el paso siguiente sería establecer el diagnóstico etiológico, es decir, la causa del síndrome de Cushing. En cuanto a la epidemiología del síndrome de Cushing, tienen que saber que es más frecuente en mujeres que en hombres, lo cual coincide con el caso de nuestra paciente. La incidencia es más o menos entre 0,7 a 2,4 casos cada 1.000.000 de habitantes, pero lo que sí se estima es que ese valor, ese número, aumenta si en realidad consideramos a la subpoblación de personas que tengan diabetes u obesidad. En ese grupo, esta entidad, el síndrome de Cushing, es mucho más frecuente y ahí, bueno, la incidencia aumentaría. En cuanto a las causas, habría que clasificarlas en primera instancia en dependientes o independientes de ACTH. Las causas dependientes de ACTH representan el 80-85%, mientras que las independientes el 10 al 15%. Y dentro de las dependientes, lo más frecuente es el adenoma hipofisario, que representa el 75% aproximadamente. Las otras neoplasias no hipofisarias son más o menos el 15%. Y dentro de las independientes, las neoplasias suprarrenales son el 15%. Algo que no tienen que olvidar son los casos de síndrome de Cushing iatrogénicos, es decir, los que conocemos como exógenos. Son muy importantes no perderlos de vista cuando hacemos los diagnósticos presuntivos. Y después lo otro importante es tener en cuenta el rango etario, que suele ser entre los 25 y 45 años. Ahí en esa edad hay entre un 3 a 10 veces más de riesgo de desarrollar la enfermedad de Cushing. Volviendo entonces a nuestra paciente, tenemos acá el patrón hormonal. Recordemos que la clínica de la paciente era muy característica de un síndrome de Cushing, entonces el paso siguiente era realizar el cribado para corroborar que todos los signos y síntomas que presentaba la paciente sean por hipercortisolismo. Entonces lo primero que hacíamos era alguna de las 3 pruebas que habíamos mencionado. En este caso se hace el cortisol libre urinario, que da elevado. Decíamos que para confirmar, para la confirmación diagnóstica, hay que tener 2 pruebas, o sea, o repetir. En este caso se hace la administración o el intento de supresión con dosis bajas de dexametasona y se corrobora que no hay supresión con la administración de las dosis bajas de dexametasona. Entonces el paso siguiente es justamente poder diferenciar entre las patologías ACTH dependientes e independientes. Tenemos el dato de que en esta paciente hubo supresión con la administración de dosis altas de dexametasona. Entonces, vamos a analizar esquemáticamente qué pasa en las distintas situaciones posibles, desde un eje normal a una enfermedad de Cushing o a un síndrome de secreción de ACTH ectópico. También puede ser un síndrome de secreción de CRH ectópico o un síndrome de Cushing de causa adrenal. Entonces, en estas 5 situaciones vamos a ver las respuestas a dosis bajas y altas de dexametasona. Fíjense que abajo, en la parte inferior donde está la respuesta a las dosis de dexametasona, las flechas azules indican la dosis. En el primer caso, en el caso de un paciente con un eje conservado, las flechas azules son delgadas, son finitas, entonces eso nos infiere que la dosis es baja. Con una dosis baja de dexametasona se inhibe normalmente el eje. Esa sería la respuesta esperable cuando no estamos en un síndrome de Cushing. En el caso de nuestra paciente, ¿se acuerdan que en la primera prueba vimos el cortisol urinario elevado y en la segunda prueba vimos que no respondía a las dosis, o sea, no se inhibía el eje con dosis bajas de dexametasona? Eso quiere decir que el eje entonces no está normal porque, como vemos en la primera parte del gráfico, cuando damos dosis bajas de dexametasona, normalmente debería inhibirse el eje. En las imágenes siguientes de la parte inferior vemos que las dosis de dexametasona son con flechas azules más gruesas. Eso quiere decir que ahí ya estamos dando dosis elevadas de dexametasona.
En nuestra paciente veíamos que cuando dábamos dosis elevadas de dexametasona había una disminución del cortisol. Entonces ahí uno ya puede hacer una distinción entre lo que serían las causas del síndrome de Cushing ACTH dependientes e independientes. Entonces, analizando este cuadro y considerando que nuestra paciente tiene una supresión con administración de las dosis altas de dexametasona, ¿cuál sería la causa más probable? En la paciente, entonces, no solo se había corroborado el diagnóstico de síndrome de Cushing con el cortisol libre urinario elevado y la no respuesta a la administración de dexametasona en dosis bajas, sino que tenemos el dato de que sí hubo supresión frente a la administración de dosis altas de dexametasona. Estamos entonces, como vimos en la imagen anterior, frente a una enfermedad de Cushing. Recordemos que dentro de las causas dependientes de ACTH, la enfermedad de Cushing por causa de adenoma hipofisario es la causa más frecuente, entonces en esta paciente lo correcto sería continuar los estudios con técnicas de imagen para poder evaluar la presencia o no de un adenoma hipofisario. En este caso vemos claramente que hay una lesión localizada en la silla turca que corresponde a un macroadenoma hipofisario. Cuando hablamos de macroadenoma nos referimos a lesiones que en su diámetro mayor son de más de 1 centímetro de diámetro. En esta otra imagen vemos lo que se describe como signo del 8 o del muñeco de nieve, que es justamente por la compresión de los macroadenomas que tienen un tamaño tan grande que empiezan a dar esta forma que imita a un 8 o a un muñeco de nieve. Los adenomas hipofisarios constituyen aproximadamente entre el 10 al 15% de todas las neoplasias intracraneales. La mayoría de estas lesiones son esporádicas, solo un 5% son, de todos los adenomas son familiares. Y esos casos suelen asociarse con mutaciones en la línea germinal del gen MEN1, por eso se asocia con la neoplasia endocrina múltiple 1, o sea, MEN1. A nivel macroscópico o a nivel en función del tamaño y de la invasividad, la OMS clasifica a los adenomas en 4 grados. El grado 1 son los microadenomas, que están definidos como lesiones intrahipofisarias que miden menos de 1 centímetro de diámetro. El grado 2 son los macroadenomas, que se definen como por lo menos 1 centímetro de diámetro o más. El grado 3 está definido como tumores localmente invasivos, pueden ser pequeños o grandes, no lo define el tamaño, sino que lo define es que causan erosión ósea sobre la silla turca. Y el grado 4 son los macroadenomas que tienen invasión de estructuras extracelares, es decir, estructuras por fuera de la silla turca, como puede ser hueso, puede ser hipotálamo, puede ser el seno cavernoso. En este caso, el diagnóstico de esta paciente es un macroadenoma porque el tamaño era mayor a 1 centímetro, pero no invadía a estructuras, no es ni localmente invasivo, ni tampoco invade a estructuras por fuera de la silla turca. Bueno, a nivel histológico, los adenomas suelen tener una característica de monomorfismo celular, que es lo que vemos acá. La proliferación celular es homogénea, es monomorfa. Se van a clasificar los adenomas en función a la secreción que tengan, pueden ser somatotrofos, lactotrofos, tirotrofos, corticotrofos, como es el caso del nuestro, gonadotrofos, o pueden ser no secretantes, que son los que se les llama células nulas. En el caso nuestro, que estamos con un corticotrofo, vemos que las células tienen fundamentalmente un citoplasma bien amplio, que característicamente es Paz positiva porque son citoplasmas con gránulos muy cargados. Y lo que también se puede realizar es inmunohistoquímica para ACTH justamente, que en el caso de los adenomas corticotrofos marcan densamente
tiene una inmunoreactividad densa para todo, en todas las células del tumor, y lo vemos así como ese granulado ocre que observamos en esta imagen. Bien, y el último paso en el estudio de la paciente es estudiar las glándulas suprarrenales, que hay que estudiarlas por método de imagen. En este caso tenemos una tomografía, pero se puede usar tomografía o resonancia. Hay que tener en cuenta que en el 75% de los pacientes con enfermedad de Cushing hay hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Entonces acá tenemos los tamaños de lo que sería macroscópicamente en comparación glándulas atróficas, glándulas con tamaño normal y glándulas hiperplásicas, que es lo que podemos esperar y que es de alta probabilidad en esta paciente. Bueno, y en estas imágenes vemos tanto macroscópica como microscópicamente la hiperplasia córtico-suprarrenal de la paciente. La hiperplasia de origen adquirido es siempre bilateral. Si bien en este caso conocemos los antecedentes de la paciente y este es el último escalón en el estudio, si partiésemos al revés de esta imagen con dos glándulas, o sea, con las dos glándulas con hiperplasia, podríamos inferir que el origen es adquirido. Este agrandamiento es difuso o nodular. La glándula suprarrenal del adulto vamos a considerarla hiperplásica siempre que pese más de 6 gramos, ese es el punto de corte, pero hay que tener en cuenta que tiene que haberse realizado una disección bien cuidadosa de la grasa, porque si no el peso podría haberse alterado no por el peso de la glándula en sí, sino por la grasa que tiene adherida. La mayoría de los casos de hiperplasia cortical difusa son justamente por hiperproducción de ACTH, por lo general por la hipófisis, como es el caso de nuestra paciente, pero también podría ser por otra neoplasia productora de ACTH, por ejemplo en los pulmones o en otro órgano. Por lo tanto, cuando hablamos de esta hiperplasia, hablamos de dependientes de ACTH, ya sea hipófisis dependiente o de otro órgano.